versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. ¿Qué le parece si oramos esta mañana? Amantísimo y Padre Dios, te damos gracias por la bendición que nos das de poder estar en tu casa. Queremos que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestra vida, a nuestro corazón. Que, Señor, toda la palabra que sale de nuestra boca sea para edificar, para recordar que tú eres fiel, que tú nos ayudas, que tú nos bendices, que tú quieres, Señor, guiarnos, fortalecernos, pero sobre todo que quieres hablar a nuestra vida y a nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No sé si a veces le ha pasado a usted, pero a mí me ha pasado muchas veces, que tú has escuchado que Dios te ha dado una promesa, que Dios ha dicho que lo va a hacer, pero en ocasiones nuestro corazón tiende a flaquear porque somos humanos. Por eso el tema esta mañana lo hemos titulado Dios cumplirá. Y quiero partir en la premisa de lo que dice la Escritura, que Dios no es hombre para que mienta. Y lo primero que tenemos que dimensionar los seres humanos es que quien lo ha prometido no es un ser humano, es Dios, el Todopoderoso, al que tú alabas, al que exaltas, al que la connotación no es una humanidad natural, sino es un ser divino, es alguien celestial. Dios, el hacedor de todo, ha prometido, y para cumplir su promesa deja en la palabra, que es la palabra de Dios, esta cita que me encanta de Números capítulo 23 versículo 19, y nos recuerda varias cosas. La primera: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que, dice, para que se arrepienta. Tú tienes que entender que Dios ha prometido bendecirnos, que Dios ha prometido estar. Y si no lo dimensionas, ve conmigo en tu escritura, por favor. Ve conmigo ahí en tu Biblia, Salmo capítulo 34 versículo 7. Y el Salmo 34 versículo 7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El Salmo 41 versículo 1 dice: bienaventurado el que se preocupa del pobre, en el día malo el Señor lo librará. El Salmo 103 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Jeremías 33:3 dice de manera puntual: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. En la Biblia vas a encontrar un sinfín de promesas, pero no sé si a ti te ha pasado, pero a mí también me ha pasado, o a lo mejor nada más a mí me pasa, que hay ocasiones que tú dices: la promesa aquí está. Por ejemplo, regrese conmigo al Salmo 34, por favor. Dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué dice? Y los defiende. No sé si alguna vez te ha sucedido que tú sientes que ni siquiera hay alguien que está alrededor tuyo, y que mucho menos hay alguien que te defienda. Muchas veces así nos pasa. Mira, es como la relación padres e hijos. Yo recuerdo, yo con mi papá, bueno, sobre todo había una época que mamá era la que más me educaba, en cuestión a que mamá era la brava. Yo me acuerdo que mamá, cuando me quería corregir, mamá no hablaba mucho a veces. Mamá solamente agarraba una escoba y ¡zas! Me acuerdo que una vez yo iba entrando y no sé qué me dijo. Yo venía de jugar fútbol, andaba todo sudado, y me dijo: mamá, métete a bañar. Y mi mamá ya ahorita está en la presencia de Dios. Entonces, y para que vea que no es mentira, porque si fuera mentira esta tarde aquí caería fulminado. Me acuerdo que yo iba llegando a casa y me dice: métete a bañar. Y a mí se me ocurrió hacer: no, hombre, que me voy a bañar. Ya tenía un escobazo en el lomo. Y me dijo: no me contestes, solamente obedéceme. Me dio un escobazo. Acto seguido, a los 2-3 minutos, me dice: mi hijo, ven, siéntate aquí, y me abraza. ¿Cómo te amo? Hace 3 minutos me diste un escobazo, desgraciado. ¿Cómo me dices que me amas? ¿Ya se te olvidó? Y ya cuando uno crece te das cuenta que es el tema de la corrección, que es un tema de guianza, que es un tema de enseñarte muchas cosas, que si era la forma, no era la forma. Mira, traumado no quedé. No mucho. Entonces
Traumado no queda uno, es una forma de guiar. Sabes que cuando empiezas en el camino espiritual, a veces eso nos asusta, porque estamos acostumbrados a que la promesa de Dios se haga de manera inmediata, porque estamos en una generación donde estamos acostumbrados, no sé si tú te has percatado que estamos en la generación que todo es instantáneo. En mi generación, cuando tú querías bajar una canción, discúlpenme, a ver si no nos bajan la predicación, pirata, que te metías a un programa que se llamaba Ares, no sé si te acuerdas, te conectabas a las 10 de la noche para bajar una canción, y yo me acuerdo que en mi generación estaba de moda una canción que se llamaba Todopoderoso de Danilo Montero, y yo le puse esa vez Todopoderoso, y así la dejé, y te esperabas toda la noche, y te levantabas a las 10 de la mañana. Una canción tardaba cerca de 12 horas en descargarse, 12 horas. Y luego me acuerdo que llegué y le puse play, y era una canción en inglés de una película que se llamaba Todopoderoso. O sea, ni siquiera era la canción que yo quería, y tenías que volver a repetir el procedimiento. Hoy, si te fijas, esta generación nos enojamos porque le pones en el YouTube ahí el nombre y te tarda 3 segundos en cargarse. No se carga, no se carga, no se carga. Le quitas, le pones datos, le quitas modo avión, modo sin avión, modo aeropuerto. Ahí estás. Porque todo lo quieres rápido. Cuando lo llevamos a temas espirituales, pasa exactamente lo mismo. Estamos en una generación que no hemos entendido que Dios va a cumplir su promesa. ¿Cuántos decimos amén? Ok, el problema es que la promesa no siempre es instantánea. Y a veces entre la promesa y el cumplimiento hay mucho tiempo que es difícil de explicar. Yo quisiera podértelo explicar. Yo quisiera poderte decir, mi estimado hermano, es que no sé, pero a veces así acontece. No sé por qué tiene que pasar tanto tiempo. Los ejemplos siempre te los he dado. Yo no entiendo las señoras que se dedican a hacer tamales, tortillas de harina. Yo al día de hoy, fíjate, te voy a dar un misterio sin resolver. Yo no entiendo por qué cuando una señora está acomodando los tamales, otra señora no puede meter la mano a acomodar. Mira, todas las señoras, sí, cierto, sí, cierto. Dicen que salen pintos. Ahí se la dejo de tarea. Y si otra señora se le ocurre agarrar el tamal y meter, no, haz de cuenta que no, señora, no lo haga. ¿A poco no? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero así pasa. No sé por qué. Yo no sé por qué las que hacen tortillas de harina amasan, la dejan y dicen, tiene que reposar la masa. ¿Reposar de qué? No lo entiendo. Pero así dicen. No, y hay otras más intensas que dicen, cobíjala. Cobíjala. No lo entiendo. Yo al día de hoy, en temas espirituales, no entiendo por qué hay promesas que no llegan instantáneas. Lo que sí te puedo decir, y tratando de estudiar un poquito lo que veo en la palabra de Dios, es que muchas veces las promesas no llegan de manera instantánea porque Dios está formando tu carácter. Dios está formando tu corazón. Dios está formando tu mente. Dios está formando tu amor para con Dios. Porque hoy muchas veces solamente queremos la promesa, pero se nos ha olvidado amar a aquel que lo ha prometido. Y ese es el conflicto de esta generación. Mira, quiero que vayas conmigo ahí en tu escritura, por favor. Mateo capítulo 37, Mateo capítulo 22, perdón, versículo 37. Mateo capítulo 22, versículo 37. Voy a leer desde el 34 para ponerte contexto. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó para tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como, ¿qué dice? Como a ti, ¿qué? Y domingos atrás te he estado predicando que ames al prójimo, que amemos al que tenemos al lado, que amemos al que tenemos enfrente. Ok, perfecto. Pero quiero cerrar esta serie de mensajes
haciendo alusión y recordándote algo. Hoy necesitamos que entendamos que Dios va a cumplir su promesa, pero que nuestro amor para con Dios tiene que estar intacto. Tú tienes que aprender a amar a Dios, porque el mandamiento es claro. A veces se nos olvida, porque sí está bien amar al prójimo, pero lo voy a volver a leer de manera textual y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Versículo 37. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero, ¿y qué dice? Y grande mandamiento. ¿Cuál es el primero y grande mandamiento? Amar a Dios. Ama a Dios porque es Dios. Y te das cuenta que es difícil de explicar. Es difícil porque el ser humano estamos acostumbrados a amar a la gente por las promesas, por lo que nos ha dicho. Mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos están casados? Díganme los casados. No voy a decir nada, hermano, ya, porque hasta a pena ajena siento. Otra vez, le voy a dar otra oportunidad. Dígame amén con ganas. Tenemos ahí atrás una parte de solteros que estoy fomentando que se animen a casarse. ¿Cuántos están casados? Díganme amén, por favor. Mira, ¿te das cuenta cómo te jalan al dolor? Fíjate, algo que he entendido en la vida cristiana es que tú no puedes explicar el tema del amor hasta o cuando estás enamorado o cuando tienes un hijo. Los que son padres no me dejarán mentir. Mira, yo tengo un hijo, ya está grande, en la plena adolescencia, y de repente el huerco, yo le digo: ¿cómo te fue, hijo? Bien. Ya iba callado, y yo con ganas de que hable más. Yo en mi mente, haz de cuenta que le meto la mano a la boca, le muevo la lengua, le digo: dime cómo te fue, dime cómo te fue. Y vuelto y dije: ay, papito, ¿cómo te fue? Bien, pa, bien, todo bien. Y yo quiero que me diga más. ¿Qué hizo? Si, ¿qué se compró? ¿Qué comió? ¿Qué maestro no fue? Si lo regañaron, si otra vez lo mandaron a orientación, porque él me dice que ahí tiene una oficina. Entonces, y por amor, yo le he creído. Si te das cuenta, uno pregunta por amor. Y las respuestas las toleras por amor. Yo no me pongo a pensar si es que esto aquí, todo es por amor. ¿Sabes por qué hoy hemos dejado de acercarnos a Dios, de caminar con Dios, de estar con Dios? Porque hemos dejado de amar a Dios. Amamos las promesas, pero se nos ha olvidado amar a quien lo ha prometido. Te voy a poner otro ejemplo. Es como cuando tú vas al Oxxo con tus hijos. Y tú vas al Oxxo y tú le dices a tu hijo o a tu hija: agarra lo que quieras. ¿Cómo crees que tu hijo va a salir? Emocionado, se va a subir al carro y te va a decir: papá, te amo. Es un amor, no me saques de contexto, pero es un amor genuino. Te dices: no, mi hijo, el te amo me costó 300 pesos, papito. El huerco trae unas sabritas, un huevo Kinder, un Powerade, unos squinkles, un gansito, trae un bubulubu. Te amo, papá. ¿Y qué dices tú? Es como cuando usted va con su esposa, ¿a poco no, hermano? Y la lleva al mall, o si no tienes visa, la llevas a The Children Avenue, ahí a los outlet. Se oye bien fresa, ¿no? Sí, a la pulga de la Avenida del Niño. Entonces, tú la llevas, digo, para que dimensione dónde está. Tú la llevas allá de Children Avenue, outlet, en Matamoros. Los que no conocen Matamoros, en Matamoros hay una avenida que se llama Avenida del Niño. Hay unos outlet tremendos de cosas de saldo, fascinante. Es 3 pisos, una plaza impresionante ahí que vas a encontrar. Y es una pulga en Matamoros. Entonces tú llegas con tu esposa y le dices: mi amor, aquí hay 3,000. No te voy a dar 3,000 pesos. Lo que quieras te lo voy a comprar. Mira la cara de las hermanas. Agarre esa palabra para su vida. ¿Por qué no? Se emocionó. No estás amando a lo mejor a tu esposo. Estás amando lo que tu esposo está haciendo. No estás amando a tu papá o a tu mamá. Estás amando lo que tus papás están haciendo por ti. Y lo que esta mañana Dios te quiere recordar es: hey, tranquilo, ámame a mí por sobre todas las cosas. Te compre o no, haga o no haga, te sane o no te sane,
te cambie el trabajo o no te lo cambie, ámame a mí. ¿Sí me estoy explicando esta mañana? Porque si tú no aprendes a amar a Dios, va a ser muy difícil que puedas caminar en la fe. Porque para caminar en la fe se necesita primero amar. Todos oramos y Señor, aumentanos la fe, aumentanos la fe. ¿Tú por qué crees en tus hijos? Porque los amas. ¿Por qué crees en tu esposo o en tu esposa? Porque lo amas. ¿Por qué crees? Primero, para creer, tengo que haber amado. Si tú quieres crecer en la vida espiritual, por eso Dios a través de Jesús dice, necesito que te quede claro el primer gran mandamiento: ámame a mí por sobre todas las cosas. Ámame, porque si tú me amas a mí, va a ser muy fácil que tengas fe. Mira, ¿cuántos somos padres? Díganme amén los padres. ¿Cómo vemos a nuestros hijos? El huerco llega con un 4 en física, un 4 en química, un 5 en español, un 3 en matemáticas. Llega y te da la nota. Ma, tem, ma, pa, ten. Pero cuando te la da, pone su carita y dice, pero el otro mes le voy a echar bastantes ganas. Y luego le sale una lágrima. Y tú por amor, ¿qué haces? Ya, ven, está bien. ¿Crees? El amor nos lleva a tener fe. Hoy queremos tener fe sin amar primero a Dios. Por eso batallamos tanto en la vida espiritual. ¿Cómo vas a creer en algo en que no amas? Por eso Jesús dice, a ver, les tengo que recordar algo. Ama a Dios, que es el principal mandamiento. Ama a Dios, porque esto te va a llevar a entender lo siguiente. Ve conmigo en tu escritura, por favor. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros, ¿qué dice? Corazones, a fin de que arraigados y cimentados, ¿qué dice? Ok, si prestas atención, la escritura nos está diciendo es, si tú no te arraigas y te cimientas en amor, va a ser muy difícil que puedas caminar en la fe. Si tú no te arraigas y cimientas en amor, no vas a entender la fe. Por eso la escritura acá dice, hey, doblo mis rodillas ante el Señor para que dimensionen que necesitamos arraigarnos en el amor. Para cuando tú estés arraigado en el amor, vas a entender la fe. Porque de que las cosas se van a poner difíciles, se van a poner difíciles. Mira, ve conmigo en tu escritura. Te voy a leer una historia. Primera de Reyes, capítulo 17, que me ha llamado mucho la atención. Porque es una historia que quizás quiero que la veas de una manera diferente esta mañana. Voy a hablar del profeta Elías y quiero que prestes mucha atención. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido, ¿qué dice? Sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y he aquí yo he dado la orden allí a una mujer viuda que dice que te que te sustente. Yo quiero que preste atención, Esaú, si me puedes ayudar. Dios le dice al profeta Elías: te he mandado llamar para que vayas y digas que va a haber una sequía, pero por eso te empecé diciendo, Dios va a cumplir su promesa. Ok, pero fíjate qué pasa cuando la promesa se complica. Dios le dice a Elías: ve y predice la sequía. Entonces es muy fácil llegar y decir:
todo se va a secar, porque había una promesa para Elías. ¿Cuál era la promesa para Elías? Que él se iba a ir a vivir a un río, y en el río iba a tomar agua, y Dios le había dicho a unos cuervos que le mandasen de comer. ¿Hasta ahí me estoy explicando? La promesa estaba fascinante. Te lo voy a volver a leer para que veas y dimensiones lo que te estoy diciendo. Versículo 3, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 3 dice: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. ¿Qué dice? ¿Y bebía de dónde? Hasta ahí la promesa. Y no te voy a hablar, no te voy a predicar de los cuervos. No, no, no. Quiero que veas la promesa. Y se cumple la promesa, porque el profeta se mueve y la promesa se cumple. Llegan y le dan, imagínate, los cuervos llevan con pan y carne, y está el río, y el arroyo ahí, y puede comer. La promesa se cumplió. Pero no sé si a veces te ha pasado que sientes que la promesa se deja de cumplir. Y es donde por lo general todos nos asustamos, cuando sentimos que la promesa o no se ha cumplido o la promesa se deja de cumplir. Es donde nos asustamos. Fíjate lo que le pasa al profeta. No sé si alguna vez habías prestado atención. Versículo 7. Pasados algunos días, ¿qué dice? ¿Se secó qué? ¿Qué hubo? ¿Se dejó de cumplir la promesa? ¿Qué sientes cuando la promesa se deja de cumplir a nuestros ojos? Porque la promesa era que en el arroyo iba a haber agua y que los cuervos iban a tener de comer. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que en ocasiones hay promesas que van a llegar a su fin. Y es ahí, por eso te dije esta mañana, es necesario que ames a Dios por sobre todas las cosas. Porque humanamente, y lo voy a decir con mucho respeto y no me saques de contexto, la promesa llegó a su fin. Le dijo: acércate al arroyo de Querit, ahí vas a beber, voy a mandar unos cuervos que te den pan y carne y vas a comer. Y dice: pasado unos días, ¿el arroyo qué? Se secó. ¿Qué había prometido Dios? Que se fuera al arroyo, porque allá iba a haber agua. Y resulta que el arroyo ya está seco. La promesa se cumplió, pero la promesa ¿qué? Pues se acabó. Hay promesas que tienen una caducidad. Hay promesas que no son eternas, y eso nos asusta a nosotros. ¿Tú por qué crees que en la Biblia vas a encontrar que la Escritura dice: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido? ¿Qué dice? Al mundo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Si tú lees todos los salmos, te vas a encontrar un rey, por lo general David, que le está pasando mal y siempre acude a Dios. Y eso es a lo que te quiero llevar. Hay ocasiones que la promesa se va a acabar. Te voy a poner ejemplo de la promesa. Cuando la promesa se termina, los que somos padres sabemos que lo más maravilloso que nos puede pasar con un hijo, aunque nos dé miedo, aunque le dé miedo, hermano, hermana, es que su hijo ¿qué? Se case. Si un día usted me quiere hacer llorar a mí, que me quiera fastidiar, hacia afuera dígame: ¿qué onda, pastor? ¿Qué va a hacer cuando su hijo se le case? Y yo voy a voltear y te voy a decir: que el Señor te reprenda, que la paz de Dios esté contigo eternamente. Pero es lo más bonito. Como padre, yo me imagino el día de mañana que mi hijo se case, que un día llegue y me diga: mira, papá, estos son mis hijos. Ay, imagínate ser abuelo. O sea, creo que es de las cosas más maravillosas, porque los hijos son prestados. Los hijos un día se van a ir. Y si no me crees, párate al espejo, mírate. En la mañana, en el culto de las 10, ponía el ejemplo. Yo me acuerdo de mi hermana, la mayor, que le decía a mi papá: yo me voy a casar contigo, papá. Y que estaba bien enamorada de mi papá. Y mi papá: sí, mi hija, sí, sí, sí. Y decía que iba a ser su novio toda la vida. Pregúntele, para no hacerle la historia larga, pues ya tengo 2 sobrinos, tengo un cuñado. Entonces, no es eterno.
Eso cambia. Hay cosas que van a cambiar. No es eterno. Hay promesas de Dios que no son eternas. Por eso es bien necesario que ames a Dios, porque cuando la promesa en nuestros ojos se acaba, regresas otra vez a Dios y Dios te da otra promesa. Fíjate lo que le pasa al profeta. Por eso te digo, ten cuidado, porque cuando solamente amas la promesa y ves que la promesa se acaba, que el arroyo se seca, ¿por qué, Dios? A ver, tranquilo. El que te prometió que iba a mandar cuervos a darte de comer y que el arroyo iba a tener agua, es el mismo que tienes que regresar a él y te va a dar otra promesa. ¿Cuántos decimos amén? Pero cuando dejas de amar a aquel que ha dado la promesa, por eso nos asustamos, por eso nos turbamos, porque solamente agarramos la promesa y nos olvidamos del que nos la dio. No, ya nos vamos con la promesa. Por eso cuando la promesa se acaba, decimos, ¿y ahora qué voy a hacer? Claro, porque dejaste de amar al que dio la promesa, al que cumplió la promesa, que se llama Dios. Fíjate lo que le pasa al profeta. Me encanta lo que sucede con el profeta Elías. Versículo 7. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra ¿de quién? Palabra de Jehová. ¿Quién le había dicho que se fuera al arroyo y que le iba a haber agua y que iba a haber ahí unos cuervos? Jehová. ¿Quién le vuelve a hablar? Jehová. El que lo hizo una vez lo va a volver a hacer. Dios no es hijo de hombre para que mienta. Elías no se había quedado a la deriva. Dios, el mismo Dios que lo llevó al arroyo que se había secado, es el mismo Dios que le está diciendo, escucha, fíjate, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado la orden a una mujer viuda, ¿qué dice? Que te sustente. El mismo Dios que le había dicho, vete al arroyo y te voy a mandar unos cuervos, cuando vio que el arroyo se secó, le dice, vete para allá, porque he dado la instrucción a una mujer viuda que te sustente. ¿Cuál es el problema? Que mientras tú no ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, va a ser muy difícil que entiendas sus promesas. Va a ser muy difícil. ¿Sabes por qué yo aguantaba el palazo de mi mamá? El escobazo. Porque la amaba. Y por eso cuando ella se acercaba y me sobaba en la espalda donde me había reventado el palo de la escoba, y me decía, te amo. Pues porque la amaba, yo le decía, pues yo también, ma. Pero era por amor. Si a la salida tú me das un escobazo, tendría que amarte mucho. Pero no le calemos. Porque una vez te lo quito y te digo, bueno, tú me diste uno, la Biblia dice que pongas tú la otra mejilla, ¡zas! Entonces, porque fue por amor. Y si mi mamá me decía, aquí te quedas, ahí me quedaba porque era por amor. Y entendí que todo era por amor. Y si mamá decía, ve, yo iba porque era por amor. ¿Sabes por qué el profeta Elías pudo dimensionar el poder y la magnificencia y pudo caminar en las promesas de Dios? Porque cumplió al primer mandamiento: ama a Dios por sobre todas las cosas. ¿Y sabes qué es lo que yo he visto? Que esta generación hemos dejado de amar a Dios. Amamos la promesa, amamos los beneficios, pero no amamos al que lo prometió. Si esta mañana yo te preguntara, ¿cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo pasas con el Creador? ¿Cuánto tiempo pasas en intimidad con Dios? ¿Cuánto tiempo doblas tus rodillas y le dices, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, y solamente vengo contigo por el placer de estar? Mira, el día de ayer conocí una pareja, hermano, de 83 años. Era una anciana que se acercó conmigo y estuve platicando con ella y le digo, si no es indiscreción, porque me empezó a platicar que tenía muchos años en el evangelio. Le digo, si no es indiscreción, ¿cuántos años tiene? Y me dice, tengo 83 años. Y yo le digo, páseme el consejo, la receta, algo así. Le dije, para llegar a esa edad y estar así. Y me dice, Dios. Y que me quedo callado. Y entendí. 83 años, maneja sola.
traía su teléfono, contesta, mantiene un diálogo, 83 años. Se estaba reventando conmigo un café. Tú ni café puedes tomar por la presión y el azúcar. ¿No? Si te doy un café, revientas ahorita. No, señora, su cafecito. Y hablando conmigo lúcidamente. Hace como no sé cuántos años, fíjate que yo estoy ahí echándose su café. Y yo le dije, ¿cuántos años tiene? Dice 83. Y luego llega su esposo. Llega y le dice, ya llegué. El esposo andaba dejando otro viejito. Hace cuenta que en ese carro andaban como 300 años juntos. O sea, yo dije, santo Cristo, es un peligro ahí lo que traemos. Pero manejando el viejito, llega y se siente el viejito. Y me encantó la escena, porque dije, pueden pasar los años. Te estoy hablando del amor. Pueden pasar los años. Llega el viejito con la señora que era su esposa, y yo le dice, te estoy hablando, contesta el teléfono. Como celándola, ¿por qué no contestas? Pues es que estoy aquí platicando con el bueno, o sea, el viejito celándola todavía, 83 años la señora, y esa es otra historia aparte, pero bueno, celándola ahí. Y ahí estaban, y yo veo el matrimonio, y yo le pregunté, en verdad, porque yo dije, a lo mejor la señora me va a decir que todas las mañanas se revienta un licuado de almendra con papaya, con apio, y yo esperaba esa respuesta. Pero te soy franco, jamás esperé que ella me dijera, el secreto de la juventud es Dios. Me quedé callado, me quedé así. Y después entendí, dije, ala, y yo soy el pastor. Le dije, ¿cómo? Es Dios. Dice, tengo 30 años de caminar con Dios y entendí que es lo mejor que me pudo haber pasado. ¿Sabes hoy cuál es el problema? Que amamos todo. Amas el trabajo, te dicen, quédate tiempo extra, ahí estás. Que no te digo que esté mal. Es que, pastor, quiero remodelar la casa, el carro, que está bien. A quien no nos gusta vivir bien, a quien no nos gusta comer bien, a quien no nos gusta viajar, a quien no nos gusta vestir bien. Yo entiendo todo eso. Pero mi pregunta esta tarde es, ¿y Dios? ¿En qué momento lo has amado por encima de todo? Por el placer de amar a Dios. No solamente las promesas, Dios va a cumplir su promesa. Pero sabes, ayer en la noche me daba cuenta. Ayer en la noche, ya que había salido de algunas actividades, veo que varios amigos en su estado de Facebook diabólicamente ponen ódiame más, y ponen su foto de perfil que le van satánicamente a la América. Dios me perdone de esto. Y me empiezan a decir, pastor, ahí te encargo que hagas una mención mañana que la América le volvió a ganar al Cruz Azul y todo. Yo no lo quería decir, pero ya se me salió. Entonces yo lo leía y decía, ¿cómo hay gente que ama un equipo? ¿Cómo hay gente que ama un deporte? ¿Cómo hay gente que ama esto, que ama aquello? Y la pregunta es, ¿cuánto amas a Dios? ¿Sabes por qué el profeta pudo dimensionar este milagro? Que un cuervo le diera de comer. Si tú prestas atención y le metes poquita lógica, un cuervo, lo lógico sería que la comida él se la tragase. ¿Cierto o falso? Imagínate ese milagro, ver que cuervos te alimenten. Y el segundo milagro, ahí por enumerarlo rápido, sin contar los anteriores, que Dios te vuelva a hablar y te diga, no te preocupes, se secó el río, no te preocupes, te voy a mandar a la casa de una viuda y la viuda te va a hacer de comer. ¿Y sabes de dónde parte tanto milagro que el profeta llega a experimentar? De que amaba a Dios, no la promesa, amaba a Dios. Dios va a cumplir la promesa, pero esta tarde Dios te dice, necesito que me ames primero. Necesito que sea yo el centro de tu vida, que me ames primero. Deja de amar la promesa. No actúes como muchacha o como muchacho enamorado que esté emocionado por lo que le ha prometido. Es que me voy a casar con ella, con él, porque me ha dicho que me va a sacar de pobre, que me va a comprar la casa, Entonces tú estás amando los beneficios, no estás amando a la persona. Y qué feo es hacer un matrimonio así, por interés. No hay como amar a la persona y decir, yo me casé enamorado y lo amo y la amo, y sigues fiel a lo que él ha dicho, por fe, por amor. Pero no te mueve la promesa, porque tú lo ves bien y dices, no, hombre,
Bueno, esa es otra predicación. Interprete mi silencio. Dices que no, llega el Señor, ahí el muchacho dice: mi amor, no se preocupe, no se preocupe, yo voy a cuidarla, yo voy a cuidar. Por eso a mí me encanta ir por mi hijo a la primaria, a la secundaria, perdón, me encanta. Porque cuando voy a la secundaria veo chamacos que están en la flor del enamoramiento, y ves a la huerquilla toda emocionada, que el huerco la trae así abrazada, y ahí andan caminando, y pasa el carro del año y le dice: mi amor, ¿quieres uno de esos? Cuando estemos juntos te lo voy a comprar. No le paga ni una raspa ahorita, pero el vato anda prometiendo, no trae ni para la raspa, pero el vato anda prometiendo como. Y ¿sabes qué es lo impresionante? Que la chamaca, por amor, no llore, hermana, no llore. Ahorita vamos a hacer una línea aquí para que Dios sane su corazón, ¿no? ¿Que no? Ay, sí, puro amor. Porque el amor te lleva a tener fe. ¿Tú sabes por qué entonces el Señor Jesús, el primer mandamiento, no dice: el primer mandamiento es que tengan fe? No. El primer mandamiento es que no pequen. No. El primer mandamiento es que no se equivoquen. No. El primer mandamiento es: ámame. Porque cuando tú amas a Dios, quieres hacer las cosas bien. Porque cuando tú amas a Dios, quieres serle fiel a Dios. Porque cuando tú amas a Dios, quieres pasar tiempo con Dios. Cuando tú amas a Dios, el tiempo largo se te hace corto. ¿Cierto o falso? ¿Has estado enamorado alguna vez? ¿O estás enamorado? Y es así. Ibas a la casa de tu novia, de tu novio, y dices: ay, se pasó bien rápido el tiempo. Porque estás enamorado. Se te va así como el tiempo. Pero pasan los años, caes en una rutina, en una monotonía, y que dices: no, hombre, pastor, este llega y se me hace eterno. Le dieron libre el viernes y ahora no sé qué ponerlo a hacer para no verlo, pastor. Porque ahora se te hace eterno, porque has descuidado el área del amor. Te estoy hablando humanamente, ahora te lo llevo espiritualmente. ¿Sabes por qué a veces solamente es pura queja con Dios? Es que Dios no me da, es que Dios no me suple, es que siento que el río se secó y que Dios no me ha sanado, Dios no me ha levantado, Dios no me ha prosperado. Tranquilo, ama a Dios. Cuando tú amas a Dios, yo te garantizo, te doy mi palabra de honor, que Dios va a cumplir su promesa. Pero empieza por el amor. Cuando tú amas a Dios, Dios va a cumplir su promesa, porque Dios no miente. Si Dios ha prometido que va a estar contigo, va a estar contigo. Y sabes, termino con algo. El día de ayer, esas mismas personas con las que estaba platicando, a veces hacen alusión que tenemos un ministerio que, bendito sea Dios, Dios ha bendecido, que Dios nos ha ayudado, somos una iglesia creciente por la gracia de Dios. Y lo digo con mucho respeto, y siempre me preguntan: ¿cuál es el secreto? Porque toda la gente quiere un secreto. Y hay promesas que nunca cambian. Cuando la Escritura dice que nuestra simiente no mendigará pan, la promesa se cumple. Y yo tenía que decirles a ellos: yo tuve unos padres que sirvieron a Dios. Tengo un padre que actualmente vive y sirve a Dios. Tengo una madre que ya está en la presencia de Dios, pero sirve a Dios. Y hay una promesa. La Biblia dice que cuando servimos a Dios, nuestra simiente no mendigará pan. Yo de chamaco sentí esa promesa lejana, porque yo a veces de chamaco sí sentía que mendigaba pan en mi humanidad. Ahora de grande me doy cuenta que nunca mendigué pan, que siempre había provisión, que siempre había suplición. Y ahora que estoy grande he entendido que nunca mendigué nada, que Dios siempre fue fiel, que no había opulencia, que no había riqueza, que esa es otra cosa. Pero entendí que nunca faltó el pan, porque tuve unos padres que amaron a Dios. Y sabes, me enseñaron a amar a Dios. Y el amar a Dios no está condicionado si eres pecador o no eres pecador. Cuando tú te desgastas por amar a Dios, todo lo demás viene por añadidura. Porque amas a Dios. Porque amas a Dios. Hay chamacos que no les gustaba trabajar, pero se enamoraron y ahora trabajan. Y tú los ves que, no me diga amén ningún hermano por testimonio, pero tú los veías flojito el vato, se levantaba a 10 de la mañana, no levantaba ni el plato en el que comía, y ahora trabajan.
Hay chamacas que no hacían ni unos chilaquiles, que es la comida para mí más fácil: aceite, tortilla y una salsa. Si no sabes hacer chilaquiles, has fracasado como humano en la cocina. Y ahora, por amor, recetas.com. ¿A poco no? Recetasfáciles.com. ¿A poco no? Por amor. Y de repente, es que va a venir a comer mi novio y ahí está la muchacha. ¿Qué estás haciendo? Albóndigas rellenas de chorizo con... Espérate, cálmate. ¿Y todo por qué? Por amor. Cuando entendamos que el amor nos hace cambiar. ¿Tú por qué crees que Dios no dice: hey, el primer mandamiento, os llamo a todos que vosotros dejéis de pecar? No. Hey, les estoy hablando a todos ustedes que aparten de su vida el pecado y que se arrepientan. No, lo primero dice: vamos a poner las reglas del juego. Número 1, dejemos de pecar. Dejemos de pecar. No. Dejemos de blasfemar. No, lo primero que te dices, número 1, hey, ámame. Quiero ser el centro de tu vida. Hoy amamos más el trabajo, el carro, la televisión. Sales del domingo, no encuentras la Biblia, no pasa nada. Pero que no llegues a tu casa y que no encuentres el control de Netflix. El control, ¿dónde está el control? ¿Nunca se ha puesto así por el control? Yo sí. ¿Tú nunca te has puesto el control? ¿Dónde está el control? Y me encanta la respuesta de toda la familia: no sé. Y no falta que llegue tu huerco y dice: yo lo dejé en la mesa. No está en la mesa el control. Llega el domingo: la Biblia, ¿dónde está la Biblia? ¿Quién sabe? No, hombre, ya la ponen, ahí la proyectan, vámonos. No la buscaste en toda la semana. Has dejado de amar a Dios. Y no te juzgo. Lo único que Dios te dice esta mañana es: hey, tienes que recordar que esto se trata de amor. ¿Quieres ver mi gloria? ¿Quieres ver promesas cumplidas? ¿Quieres conocer mi poder? Tienes que amarme. Si no, no lo vas a poder experimentar, o va a ser muy difícil. Lo vas a experimentar una vez y se acabó. Pregúntale a los leprosos. Bueno, es irónica la pregunta, pero tú lee la historia de los leprosos. Vieron la gloria de Dios una vez y se acabó. Fíjate lo que le pasa al profeta: vio la gloria de Dios varias veces. Porque si sigues leyendo, lo andaban persiguiendo para matarlo y vio la gloria de Dios. ¿De qué te das cuenta? Que cuando tú amas a Dios, Dios se encarga de que tú puedas ver la gloria de Dios y que Dios cumpla sus promesas. ¿Cuántos queremos que Dios cumpla sus promesas? ¿Qué le parece si oramos esta tarde? Amantísimo y Padre Dios, queremos que sea tu promesa cumplida en nuestra vida. Tómate unos minutos y dile: Padre, perdóname si he dejado de amarte, si se me ha olvidado ponerte en primer lugar, si me he olvidado de bendecirte, de honrarte, de proclamarte como Rey de mi vida y de mi corazón. Perdóname, Señor, si en algún momento de la ecuación olvidé que se trataba de ti y amé más el milagro, o amé más lo que quiero que hagas. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, si se me olvidó que la promesa tiene que ir acompañada de yo amarte a ti por sobre todas las cosas. Perdóname si en ocasiones he sentido que el arroyo se seca y que siento que tú te has olvidado de mí. Tengo que recordar que tú nunca vas a faltar a tu promesa, Señor, que tú nunca vas a faltar a lo que has dicho. Y esta mañana me acerco a ti. Perdóname, Señor, porque en algún momento de la historia he dejado de amarte, o se me olvidó amarte como debiera, porque a lo mejor me olvidé de ti, porque a lo mejor me olvidé de lo que se trata, Señor, en mi vida, en mi corazón, el conocerte más. Perdóname, Señor, si en algún momento mi amor para contigo se hizo tibio y se me olvidó caminar contigo, descansar en ti. Perdóname, Señor. No sé en qué momento me olvidé de que esto se trata de amor. Hazme recordar que tengo que volver a amarte con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente. No solamente amar a las promesas, sino amar a aquel que es mi Dios, aquel que es mi creador, aquel que ha prometido estar conmigo, sí, levantarme, restaurarme, fortalecerme, bendecirme, suplirme, sanarme. Sí, entiendo todo lo que Dios puede hacer, pero esta mañana quiero amarte, Señor, por el placer de amar al creador, de amarte a ti, Dios. Haznos recordar, Dios, que se trata de ti y no de nosotros. Espíritu Santo,
llena nuestras vidas, llena nuestros corazones. Que seas tú, Padre, redarguyendo nuestro espíritu. No sé en qué momento nos desviamos, y no te puedo decir que esté mal, pero no sé en qué momento amamos más lo terrenal y dejamos de amar más lo divino, más lo celestial. Esta mañana dile: Padre, hazme recordar que solamente tú tienes palabras de vida eterna, que solamente en ti nuestra alma tiene descanso, que solamente en ti nuestra alma puede encontrar un refugio, que solamente en ti podemos encontrar palabras de vida eterna.